Hola, mi nombre es Henry, bienvenidos a esta serie de Domain Driven Design en español. En este episodio número 4 vamos a hablar acerca del modelo del dominio. También hablaremos temas incluyendo entidades, bounded context, context mapping y patrones relacionales. Estamos listos para hacer una transición del problema a la solución. El área del problema representa el conocimiento adquirido del dominio, que esto representa una realidad acerca del negocio, mientras que en el área de la solución estamos hablando de una representación abstracta por medio de modelos. Como pueden ver en el dibujo, empezamos con una parte lógica de ese conocimiento del modelo, luego nos vamos a los desarrolladores, el equipo de trabajo que va a convertir ese modelo lógico en código. Es importante recordar que estos procesos son iterativos, entonces hay que entender que para este análisis del modelo debe de haber una sinergia. Primeramente tenemos la parte lógica, capturando el conocimiento de los expertos del negocio. Luego pasamos ese conocimiento a los desarrolladores, los cuales crean un código que es una representación abstracta de ese modelo lógico. Si existe algún cambio, si algún cambio va a ser agregado en el código que no representa lo que está en la parte lógica, entonces debe de ser regresado a los expertos de negocio para que este conocimiento sea validado. Solamente si los expertos validan ese cambio, entonces puede ser reintegrado en el modelo. Durante esta serie hemos utilizado el ejemplo de la peluquería, así que vamos a continuar con este ejemplo para poder analizar el modelo. Comenzando en la parte izquierda podemos observar la definición de varios términos, luego le sigue la siguiente columna algunos conceptos, algunos procesos. Lo que esto habla se refiere al lenguaje ubicuo. Si recuerdan, es el lenguaje universal, pero siempre dentro de un contexto. Empezamos a definir, a entender ese modelo, los diferentes procesos y terminología, y comenzamos con algunas definiciones de lo que sería el modelo. En el caso de este ejemplo, podríamos tener un modelo que sea calendario, citas y clientes, peluquero y pagos. Los desarrolladores están quizás familiarizados de alguna forma u otra con este tipo de relaciones, pero es importante hablar dentro del término de DDD, Domain Driven Design, acerca de algunos conceptos como objetos anémicos. ¿Qué significa un objeto anémico? Si estamos acostumbrados a trabajar con CRUD, operaciones CRUD, o sea, para agregar, borrar, actualizar, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener nada más propiedades o atributos que son simplemente datos. En el caso del ejemplo del calendario, esos atributos pueden ser fecha y cita, ¿verdad? Pero lo que es único, lo que es importante acerca de Domain Driven Design, en particular, es que no queremos estos objetos que solamente tengan esta característica de atributos anémicos, sino que debemos darle comportamiento, tienen que hablar acerca del negocio. En el caso de calendario tenemos varios procesos dentro de ese mismo modelo que explica qué podemos hacer con un calendario. Podemos mostrar citas por hora, calcular minutos de espera, y ustedes pueden leer el resto. Lo mismo con una cita, ¿verdad? Característico, de nuevo les repito, del Domain Driven Design es que la cita tengan un behavior, una característica de lo que puede hacer. En este caso, crear citas, cancelar citas y confirmar citas. Si solamente tuviéramos el peluquero, el cliente, o sea, los datos, no estaríamos siguiendo las características del Domain Driven Design. Algunas veces no habrá tanta lógica y no es necesario tener todo esto, pero mientras haya lógica es bueno que tengamos eso para evitar objetos anémicos. Podemos ver en este ejemplo que un calendario tendría varias citas y dentro de las citas podemos ver, empezamos a poner las cosas juntas, ¿verdad? Las relaciones, como por ejemplo una cita tiene un peluquero. Entonces, en vez de definir todos los campos, todos los atributos de un peluquero, simplemente hacemos una relación entre cita y peluquero, entre cita y cliente. Lo mismo sucede con pagos, ¿verdad? Un pago va a ser relacionado con un cliente y va a ser relacionado con un peluquero. Algunas cosas que miramos a continuación serán acerca de varios tipos de objetos y hablaremos el término de bounded context. ¿Qué significa esto en Domain Driven Design? Existen dos tipos de objetos, entidad
y objetos de valor. Una entidad es cuando el tener datos únicos es súper importante, pero los atributos no garantizan que los datos van a ser únicos. Entonces utilizamos, por ejemplo, en el caso del cliente, un ID. En este caso es un entero, 1 y 2. Vamos a ver entonces si el dato es único, 1 no es igual que 2. No vamos a comparar el nombre ni el apellido, porque eso no siempre va a garantizar que el dato sea único acerca de este registro. En el caso de objeto de valor, es completamente definido por sus atributos. En el ejemplo tenemos un objeto de valor llamado tiempo reservado que tiene una hora de inicio y una hora de finalización. La unión de estos dos atributos garantiza que tendremos datos únicos para cada registro, como pueden ver en el ejemplo. Ahora la pregunta es ¿cómo definimos la identidad de las entidades? En el ejemplo anterior habíamos definido esta identidad como un entero, los valores 1 y 2. Otra forma de hacer esto es utilizando GUIDs, que significa en inglés Globally Unique Identifier. El utilizar uno o el otro tiene ventajas y desventajas, así que vamos a platicar acerca de ellas para poder entender cuándo debemos utilizar estas y cuáles son las recomendaciones en cuanto al tema de Domain Driven Design. Primeramente, en cuanto al número entero para identidad, quizás tenga para la base de datos mejor rendimiento, pero está definida en la base de datos, porque al indicarle que se da un autoincremento, es la base de datos que contiene la lógica de cómo crear este número. Es importante decir que las bases de datos representan una infraestructura, ¿verdad? En el caso de los GUIDs, estamos utilizando una representación que es independiente de las bases de datos. ¿Por qué? Porque esta se define dentro del dominio. Esto lo hace muchísimo mejor cuando hacemos unit testings y también se adhiere a los principios del DDD. También es más predecible y más reusable el utilizar GUIDs, porque en el caso que queremos hacer migraciones de una base de datos a otra, podemos pasar los datos de identificación de una manera que no causa ningún problema. El utilizar GUIDs mantiene un modelo agnóstico de la infraestructura y la persistencia, o sea, bases de datos. Algo importante en cuanto a esto es que la base de datos de una forma u otra se refiere a la infraestructura y este no es el objetivo de un modelo guiado por el dominio. Así que se recomienda que utilicemos GUIDs. Ahora la pregunta, ¿podemos combinar ambos? Y sí se puede. Pero generalmente DDD recomienda que utilicemos GUIDs para identificar las identidades. Ahora hablemos acerca del Bounded Context, que significa contexto limitado. El Bounded Context nos ayuda a utilizar un lenguaje ubicuo dentro de una parte definida del sistema. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos partes del sistema. Una se llama lista de espera y la otra se llama servicio al cliente. En ambas utilizamos el concepto de ticket. Sin embargo, cuando aprendemos acerca del lenguaje ubicuo, entendemos que ticket significa algo dentro de la lista de espera que es completamente diferente a lo que significa a un servicio al cliente. Es obvio que para una lista de espera un ticket es como un recibo que indica mi turno o una reservación en cuanto a esta espera, mientras que ticket dentro del contexto del servicio al cliente es como algo que significa el soporte técnico que este cliente va a recibir. También es importante el utilizar el concepto de contexto limitado porque los modelos van a tener diferentes representaciones, van a ser definidos de una forma que vaya con la lógica encapsulada, es decir, que vaya con las características o la capacidad del dominio. En el caso de la lista de espera, la única información que yo requiero acerca de la lista del cliente, es el ID y el nombre, porque quizás voy a mostrar en una pantalla el nombre del cliente. No me interesa saber el teléfono, el apellido, simplemente quiero mostrar el nombre de ese cliente. Sin embargo, cuando estoy en el control de clientes, quizás otro UI, otra interfase va a ser adecuada para más información de mantenimiento como el nombre, apellido, sufijo, etc. Entonces es importante el utilizar el contexto limitado porque también me permite definir los modelos que se acoplen con el contexto que estoy utilizando. Ahora,
¿Cómo sabemos qué va y cómo sabemos cómo definir estos contextos? ¿Cómo darle los límites al contexto? Bueno, no solamente se trata de que estamos tratando de hacer cosas pequeñas, ¿verdad? Cosas simples porque estamos preocupados en cuanto al tamaño. Sí, quizás el tamaño puede ser un factor a considerar, pero no significa de que el contexto limitado está influenciado solamente por el tamaño. Lo importante en el contexto limitado es que conceptos como ambigüedad, en el caso que explicamos del ticket con diferentes terminologías y conceptos, están influenciando y estamos diciendo, bueno, el significado puede ser de varias formas, entonces es necesario crear un contexto limitado para separar ese lenguaje y prevenir algún tipo de confusión. También otra forma que influencia es la capacidad del dominio, es decir, por ejemplo, si yo no necesito utilizar el teléfono como un atributo en la lista de espera, no debo de ponerlo ahí, ¿verdad? Y la otra forma que influencia es integraciones terciarias. Por ejemplo, alguna vez tendré yo un sistema que yo cree que sea personalizado, donde maneje clientes, pero quizás se comunica con un sistema terciario, un SaaS, que maneja los conceptos propios e independientes de lo que es un cliente. Entonces es necesario mantener diferentes tipos de contexto. Y para finalizar, los context mapping, o sea, mapa de contexto. Esto se trata de una vista comprensiva de cómo estos contextos están relacionados unos con el otro. Como podemos observar en el primer ejemplo de arriba, tenemos una relación entre tres diferentes contextos y la relación está en el cliente. El cliente puede ser diferente en cada uno de estos contextos. Entonces, vemos ahí la relación entre ellos. En el de abajo, miramos que existe algo que está común entre estas dos entidades de citas y de clientes, ¿verdad? Perdón, no entidades, sino que contextos. El contexto de citas y el de clientes tienen algo en común. Y en este caso, lo común entre ellos dos es la autenticación, logs y auditorías. Entonces, en vez de definir cada uno de ellos una forma encapsulada de estos conceptos, ellos han creado unas librerías compartidas. Entonces, ¿qué significa eso? Esto nos da a conocer de que existen varios patrones relacionables. En el primer ejemplo de arriba, la palabra ACL, o sea, Anti-Corruption Layer, ACL, son capas de corrupción. Es un método más seguro porque nos permite que tengamos de una forma más separada la información de estos conceptos. Entonces existe una transformación de cuando nos comunicamos de clientes al control de citas. El ACL nos va a permitir una transformación de esta lógica y de una forma que no vamos a depender uno del otro. Es la más recomendada para este concepto de DDD. La otra menos recomendada, pero algunas veces sucede que se da, es lo que se llama Shared Kernel compartido, que es cuando varios contextos comparten un mismo modelo. En este caso explicamos autenticación, logs, auditorías. El problema es que cuando existe un cambio afecta a las demás entidades, y eso es meramente lo que estamos tratando de evitar con un diseño Domain Driven Design. Entonces, consideren bien las alternativas, pero siempre es recomendado eliminar todo tipo de dependencia. Bueno, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que podamos haber aprendido algo. Yo realmente aprendí algo simplemente en el hecho de exponer este tema. Me gusta mucho el tema, así que por favor, sus comentarios, sus sugerencias. Quiero decirles que si tal vez son desarrolladores, no han visto código hasta este momento, pero en el próximo episodio vamos a empezar con algo de código que dé un ejemplo práctico para los programadores que puedan entender estos conceptos que vienen de negocios, de arquitectura, hasta la parte del código en el siguiente episodio. Hasta luego.